Mi hijo me echó de su vida por no querer pagarle la boda, pero cuando su suegra tomó el control, me pidió que lo rescatara. Siempre creí que había criado a mi hijo para que fuera un hombre independiente, responsable y con los pies en la tierra. Desde pequeño, intenté enseñarle el valor del esfuerzo y la importancia de no depender de nadie para salir adelante. No puedo decir que no le di una buena vida, aunque nunca fuimos millonarios, nos aseguramos de que nunca le faltara nada. Le dimos educación, estabilidad y amor. Quizás ahí estuvo mi error, en darle demasiado sin exigirle suficiente a cambio. Desde adolescente, noté que tenía cierta inclinación al egoísmo. Siempre buscaba la manera de conseguir lo que quería con el menor esfuerzo posible, y aunque intenté corregirlo, parecía que su comodidad era más importante que el aprendizaje. Sin embargo, como padre, siempre quise creer que maduraría con el tiempo. Me equivoqué. Cuando conoció a su novia, al principio me alegré por él. Se veía feliz, y aunque ella no era la persona más encantadora que había conocido, pensé que si él la amaba, yo debía respetarlo. Sin embargo, con el tiempo, noté cómo ella comenzaba a influenciarlo de formas que no me gustaban. No solo lo animaba a distanciarse de su familia, sino que lo llenaba de ideas sobre lo que merecía en la vida sin esforzarse realmente por conseguirlo. Pero el verdadero problema no era ella, sino su madre. Desde el primer momento en que la conocí, supe que era una mujer controladora y calculadora. No hubo una sola conversación con ella en la que no intentara presumir de su dinero o de la clase a la que, según ella, pertenecían. Siempre hablaba como si su hija estuviera haciendo un favor al casarse con mi hijo, como si él fuera afortunado de entrar en su prestigiosa familia. Fue evidente que en su mundo, el dinero y la apariencia lo eran todo. El problema real comenzó cuando se empezó a hablar de la boda. Mi hijo y su novia querían un evento fastuoso, digno de una revista. No había nada de malo en eso, hasta que asumieron que yo debía pagar por ello. No me lo pidieron como un favor, sino como una obligación. Según ellos, era mi responsabilidad como padre asegurarme de que mi hijo tuviera la boda de sus sueños. Cuando dejé claro que no pensaba costear todo, las cosas se pusieron feas. Intenté ser razonable, ofreciéndome a ayudar con una parte, pero eso no era suficiente para ellos. Querían que pagara todo, incluyendo el vestido de novia, el banquete lujoso, el lugar exclusivo y hasta la luna de miel. En un principio pensé que estaban bromeando, pero cuando vi la seriedad con la que hablaban, entendí que para ellos esto no era una petición, sino una exigencia. Cuando me mantuve firme en mi decisión, mi hijo explotó. Me acusó de no querer verlo feliz, de ser un mal padre y de no importarme su futuro. Lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino la forma en que las dijo, como si realmente creyera que yo era su enemigo. La madre de su novia, con su actitud condescendiente, le echó más leña al fuego, insinuando que si no podía pagar la boda de mi propio hijo, quizás no era tan buen padre como creía. La conversación terminó de la peor manera posible. Mi hijo me dijo que si no estaba dispuesto a darle lo que merecía, entonces no tenía lugar en su vida. Me bloqueó de sus redes sociales, dejó de responder mis mensajes y le dijo a nuestros familiares en común que yo lo había abandonado en el momento más importante de su vida. Me convertí en el villano de su historia, todo por no querer financiar su capricho. Fue doloroso, pero decidí no insistir. Si mi hijo quería sacarme de su vida por algo tan trivial como dinero, entonces debía aceptar su decisión. Me retiré, dejándolo seguir con su vida, mientras me preparaba para el inevitable día en que la realidad lo golpeara. Porque sabía que llegaría. Siempre llega. Y cuando eso pasara, yo estaría listo. Actualización 1. Después de nuestra última conversación, me convencí de que mi hijo realmente estaba dispuesto a sacarme de su vida. Al principio, me costó asimilarlo. Pasé días preguntándome si había hecho lo correcto, si quizás había sido demasiado estricto o si debí ceder solo para no perderlo. Pero cada vez que pensaba en la manera en que me trató, en cómo me despreció por algo tan superficial, me recordaba a mí mismo que un hijo que te valora únicamente por lo que puedes darle no es un hijo que realmente te quiere. Poco a poco, fui recuperando mi rutina. Evité las redes sociales, dejé de hablar del tema con familiares y me concentré en mi propia vida. Sin embargo, no podía evitar que las noticias llegaran a mí. Aunque no fui invitado a la boda, otros familiares sí lo fueron,
y muchos me hicieron llegar detalles, ya fuera por preocupación o simple chisme. La boda se llevó a cabo con todo el lujo y la extravagancia que la madre de la novia había planeado. Al final, ellos fueron quienes se hicieron cargo de la mayoría de los gastos, pero no por generosidad, sino porque querían controlarlo todo. La suegra de mi hijo no iba a permitir que nada estuviera fuera de su estándar de perfección. El evento fue en un salón exclusivo, decorado con arreglos florales enormes, candelabros de cristal y un sinfín de detalles innecesarios que solo servían para mostrar opulencia. El vestido de la novia era de diseñador, hecho a la medida, con un precio que fácilmente podría haber sido el pago inicial de una casa. La lista de invitados estaba repleta de nombres importantes, personas que no tenían una relación real con la pareja, pero que la suegra consideraba importantes. A pesar de todo, hubo una parte que me hizo sentir una punzada de dolor. Mi familia no fue tratada como invitados, sino como una carga. Los pocos familiares que asistieron me contaron que fueron ubicados en las mesas más alejadas del salón, lejos de la familia de la novia y de cualquier persona influyente. Era evidente que los consideraban inferiores. Algunos incluso fueron ignorados por completo cuando intentaron acercarse a mi hijo para felicitarlo. Él, con su nueva actitud de clase alta, parecía avergonzado de sus propios orígenes. Pero lo que más me dolió fue un pequeño pero significativo detalle: en ningún momento de la ceremonia se mencionó a mi familia. Cuando se dieron los discursos, la madre de la novia se adjudicó todo el mérito de la boda y de la felicidad de su hija. Mi hijo no mencionó a su padre ni una sola vez. Fue como si nunca hubiera existido. Eso fue lo que finalmente me hizo entender que había tomado la decisión correcta. Si él estaba dispuesto a borrar su pasado y su familia solo para encajar en el mundo de su esposa y su suegra, entonces no tenía sentido seguir lamentándome. Acepté mi papel de villano en su historia y seguí con mi vida, dejando que él disfrutara de la suya. Pero el mundo da vueltas. Y la realidad, tarde o temprano, se encarga de poner todo en su lugar. Actualización 2. Después de la boda, intenté dejar el tema atrás. Ya no tenía sentido pensar en mi hijo y en la familia con la que había decidido aliarse. Pero aunque yo quería mantenerme al margen, las noticias seguían llegando a mí, como pequeñas grietas en una estructura que, a simple vista, parecía inquebrantable. Al principio, todo parecía perfecto. Las redes sociales de mi hijo y su esposa estaban llenas de fotos de su lujosa luna de miel en destinos paradisíacos. Maldivas, París, Santorini, todo financiado, por supuesto, por la familia de la novia. Sus publicaciones estaban llenas de mensajes sobre amor eterno y vidas perfectas, mostrando una felicidad que, para cualquiera que los viera desde fuera, parecería inalcanzable. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la realidad comenzara a filtrarse. A través de algunos familiares en común, me enteré de que la vida de recién casados no estaba siendo tan idílica como la mostraban en redes. Resulta que mi hijo no solo se había casado con su esposa, sino también con su suegra, quien se aseguraba de tener el control absoluto sobre cada aspecto de su matrimonio. Desde el principio, la madre de la novia se había instalado en sus vidas como una presencia permanente. No solo los visitaba constantemente, sino que prácticamente había convertido su casa en su segunda residencia. Al parecer, tenía una llave propia y entraba y salía cuando le daba la gana, supervisando todo: la decoración de la casa, las compras, las decisiones financieras, incluso lo que debían comer. Mi hijo, que hasta entonces había sido el centro de atención y quien siempre había disfrutado de tener a los demás complaciéndolo, empezó a sentir que su papel en la relación no era más que el de un espectador. Al principio, intentó justificarlo. Decía que su suegra solo quería ayudar, que era parte de la cultura familiar de su esposa, que con el tiempo la situación se estabilizaría. Pero no lo hizo. Por el contrario, se intensificó. Cada decisión importante debía pasar por la aprobación de la suegra. Desde qué muebles debían comprar hasta cómo debían manejar su dinero. Mi hijo, que estaba acostumbrado a tomar decisiones sin consultar a nadie más que a sí mismo, comenzó a sentirse sofocado. La peor parte fue cuando se dio cuenta de que su esposa no solo no lo apoyaba, sino que estaba completamente de acuerdo con su madre. Para ella, era normal que su madre tomara las riendas de todo. Después de todo, así había sido siempre en su familia. Poco a poco, mi hijo empezó a notar que su opinión no tenía peso en su propio matrimonio.
Cualquier intento de establecer límites era visto como una falta de respeto. Si intentaba ponerle freno a la suegra, su esposa lo acusaba de no valorar a su familia. Si intentaba tomar una decisión por su cuenta, era corregido y minimizado. La tensión fue creciendo. Sus quejas pasaron de ser pequeños comentarios a explosiones de frustración. Sin embargo, seguía sin admitir que había cometido un error. Ante el mundo, su matrimonio seguía siendo perfecto, y su vida, envidiable. Pero dentro de su casa, empezaba a sentirse como un extraño. Y lo mejor de todo, desde mi perspectiva, era que yo no tenía que hacer absolutamente nada. Solo quedaba esperar a que el castillo de naipes que había construido comenzara a derrumbarse por su propio peso. A medida que pasaban los meses, las grietas en el matrimonio de mi hijo se hicieron más evidentes. Las pequeñas molestias que inicialmente trató de ignorar se convirtieron en problemas reales que ya no podía evitar. Pero lo que finalmente lo sacudió no fue el control excesivo de su suegra ni la indiferencia de su esposa ante sus reclamos. Fue el dinero. Desde el momento en que su boda se convirtió en un evento de lujo, su economía comenzó a desmoronarse. Aunque la familia de su esposa había cubierto la mayoría de los gastos, no lo hicieron por generosidad. La suegra de mi hijo manejaba el dinero como una inversión, no como un regalo. Ella creía que, al haber financiado la boda y la luna de miel, tenía derecho a decidir cómo debían vivir de ahí en adelante. Al principio, mi hijo no lo vio como un problema. Estaba acostumbrado a una vida cómoda y siempre había asumido que el dinero seguiría fluyendo sin esfuerzo. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su suegra tenía un concepto muy distinto de la estabilidad financiera. Para ella, gastar era sinónimo de estatus, y no había límites cuando se trataba de mantener las apariencias. Los primeros signos de alerta aparecieron cuando la suegra comenzó a insistir en que debían mudarse a una casa más grande, en una zona aún más exclusiva. La vivienda en la que vivían, que ya era bastante costosa, de repente le parecía indigna para una pareja como ellos. Según ella, debían demostrar su éxito con una propiedad que reflejara su estatus social. Mi hijo, ingenuamente, pensó que su suegra también financiaría esta nueva adquisición. No fue hasta que comenzaron a buscar opciones que se dio cuenta de que toda la responsabilidad caería sobre él. No te preocupes, cariño, le dijo su suegra en una de las visitas a una mansión ridículamente costosa. Conseguiremos un préstamo, y con tu trabajo estable, lo pagarás en poco tiempo. ¿Un préstamo?, preguntó él, sorprendido. Pero eso es una locura. Apenas estamos pagando las cuentas de la boda y la luna de miel. Por favor, hijo, intervino su esposa con una sonrisa dulce, pero con un tono de impaciencia. ¿Acaso no quieres darnos la mejor vida posible? Mi hijo intentó resistirse, pero la presión fue demasiado. Antes de darse cuenta, ya estaba firmando documentos que comprometían sus ingresos por los próximos años. Lo convencieron de que todo era una inversión, de que valía la pena endeudarse por la casa de sus sueños. Pero el problema era que la deuda no terminaba ahí. Una vez instalados en la nueva casa, la suegra encontró nuevas maneras de seguir gastando. La decoración tenía que ser perfecta, con muebles importados y arte exclusivo. Las cenas y eventos sociales se convirtieron en una obligación semanal, cada una más costosa que la anterior. Viajes constantes, ropa de diseñador, autos de lujo. Todo era necesario para mantener la imagen. No pasó mucho tiempo antes de que mi hijo comenzara a ver las consecuencias de estas decisiones. Sus ahorros desaparecieron en cuestión de meses, y su salario, que antes le parecía más que suficiente, ya no alcanzaba para cubrir ni la mitad de sus gastos. Lo peor de todo es que su esposa y su suegra no parecían preocuparse en lo más mínimo. Una noche, después de revisar su cuenta bancaria y ver que estaba prácticamente en números rojos, intentó hablar con su esposa. «Tenemos que frenar esto», dijo con un tono tenso. «No podemos seguir gastando de esta manera». Ella, sin apartar la vista de su teléfono, suspiró con exasperación. «No empieces con eso otra vez. Sabes que el dinero siempre se recupera». «Y no cuando estás ahogado en deudas», respondió él, frotándose la sien con frustración. «¿Por qué no empiezas a trabajar?». El comentario hizo que su esposa soltara una carcajada sarcástica. «¿Trabajar? No digas tonterías.
Yo no fui criada para eso. Fue en ese momento cuando mi hijo empezó a darse cuenta de la gravedad de su situación. Durante toda su vida, había asumido que el dinero simplemente estaba ahí, que siempre habría alguien dispuesto a resolverle los problemas. Pero ahora que él era el único sostén económico, ahora que no había nadie más a quien acudir, entendió lo que significaba estar atrapado en un ciclo de deuda sin salida. Su desesperación aumentó cuando intentó pedir ayuda a su suegra. Necesito que bajemos los gastos por un tiempo, le dijo con cautela. No podemos seguir así. La mujer lo miró con una sonrisa fría y burlona. Eso suena como un problema tuyo, no mío. Pero usted fue quien me convenció de hacer todo esto. Y tú fuiste el que aceptó, lo interrumpió con tono seco. No quieras venir ahora a culparme por tus decisiones. Mi hijo sintió un vacío en el estómago. Por primera vez, entendió que su suegra no era su aliada. Había jugado con su ambición, lo había manipulado para que tomara todas las decisiones equivocadas, y ahora lo dejaba solo para que enfrentara las consecuencias. A pesar de todo, su orgullo le impidió admitir la verdad. No buscó mi ayuda, no intentó arreglar nuestra relación. En su mente, aún era capaz de salir de esta situación por su cuenta. Pero la realidad es que estaba caminando sobre un hilo delgado, y no faltaba mucho para que se rompiera. Y cuando eso pasara, yo estaría esperando. Actualización 3. Los meses pasaron y las noticias sobre la vida de mi hijo seguían llegando a mí sin que yo tuviera que preguntar. Sus finanzas estaban completamente destrozadas. La casa que había comprado con un préstamo impagable se había convertido en una carga que apenas podía mantener. Los lujos que antes disfrutaba con tanta despreocupación ahora eran solo recordatorios de su propia irresponsabilidad. Pero lo que más lo estaba afectando era la actitud de su esposa y su suegra. En vez de apoyarlo, lo veían como un fracaso, como si él fuera el único responsable de su situación. Cualquier intento de poner límites era recibido con desprecio y burla. Si decía que no podían gastar más, su esposa se quejaba de que estaba siendo tacaño. Si insinuaba que tal vez ella debería buscar un trabajo, ella se ofendía y le recordaba que no se había casado con él para rebajarse a ese nivel. Algunos familiares intentaron advertirme que mi hijo no estaba bien. Había cambiado. Ya no era el hombre arrogante y seguro que había estado en su boda. Estaba cansado, siempre irritable, y se notaba que estaba al borde del colapso. Sin embargo, seguía sin buscarme. Su orgullo seguía siendo más fuerte que su desesperación. Hasta que un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Me tomó unos segundos procesarlo, pero cuando vi el nombre debajo del mensaje, supe exactamente lo que estaba ocurriendo. Finalmente, después de todo el desprecio, después de borrarme de su vida sin dudarlo, después de elegir a su esposa y su suegra sobre su propia familia, mi hijo había llegado al punto en el que no tenía otra opción más que buscarme. No respondí de inmediato. Dejé que se cociera en su propia desesperación por un par de horas antes de escribirle de vuelta. ¿Sobre qué? Su respuesta llegó casi de inmediato. Por favor, papá. Necesito verte. Es urgente. Me citó en una cafetería, lejos de la casa en la que vivía con su esposa y su suegra. Desde el momento en que entré y lo vi sentado en la mesa más apartada del lugar, supe que no lo hacía por precaución, sino por vergüenza. El hombre que tenía enfrente no se parecía al hijo que yo recordaba. Su ropa estaba arrugada, sus ojeras marcadas, y había una tensión en sus hombros que indicaba que llevaba tiempo cargando un peso demasiado grande. Me senté frente a él sin decir una palabra. Quería que él fuera el primero en hablar. Mi hijo me miró, claramente incómodo. Durante unos segundos, pareció luchar contra sí mismo antes de soltar un suspiro y decir: «Estoy en problemas». No respondí. Solo lo observé, esperando que continuara. No sé qué hacer. La casa, la deuda, todo está fuera de control. Intento manejarlo, pero mi suegra no para de gastar. Y ella no entiende que no podemos seguir así. Hizo una pausa, esperando que dijera algo, pero no lo hice. Solo asentí lentamente, instándolo a seguir. Ya no me alcanza para pagar las cuentas. Intenté conseguir un segundo trabajo, pero no puedo con la carga.
No sé qué hacer, papá. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonaba exigente. No sonaba como el hijo engreído que me había despreciado por no querer pagar su boda. Sonaba perdido. Decidí hacer la pregunta que realmente importaba. ¿Y qué quieres de mí? Mi hijo bajó la mirada y sus manos se crisparon sobre la mesa. Necesito dinero. Solo un préstamo, te lo devolveré cuando pueda. No pude evitar soltar una pequeña risa. No burlona, sino una risa de ironía amarga. ¿Dinero? ¿Es lo único que te importa de mí? Y no es eso, papá, se apresuró a decir. Es solo que no tengo a quien más acudir. Su desesperación era evidente, pero yo no estaba dispuesto a hacerle las cosas tan fáciles. ¿Por qué no le pides ayuda a tu suegra? Ella parecía tenerlo todo resuelto. Él apretó los dientes y desvió la mirada. Que ella ya no quiere ayudarme. Dice que si no puedo manejarlo, es mi problema. Vaya, qué sorpresa. El silencio se hizo entre nosotros. Finalmente, mi hijo me miró con algo que parecía ser una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Entonces me vas a ayudar o no? Crucé los brazos y lo miré fijamente. No. Su expresión se transformó en una máscara de incredulidad. ¿Qué? No te voy a dar ni un centavo, dije con calma. Te advertí que esto pasaría. Te lo dije cuando quisiste que pagara tu boda, y me mandaste al diablo por negarme. Decidiste que yo no era parte de tu vida, ¿recuerdas? Su mandíbula se tensó. No pensé que me dejarías así. ¿Así como? Lo interrumpí. ¿Así como tú me dejaste cuando ya no me necesitaste? Mi hijo no supo qué responder. Se quedó en silencio, evitando mi mirada. Me incliné un poco hacia adelante. No, no voy a prestarte dinero. No voy a arreglar tu desastre. Si de verdad quieres salir de esto, tendrás que hacerlo solo. Me puse de pie y tomé mi chaqueta. Antes de irme, le lancé una última mirada. Y la próxima vez que necesites ayuda, piensa bien en cómo pedírmela. Sin darle oportunidad de responder, me fui de la cafetería, dejándolo solo con su miseria. Sabía que esta no era la última vez que vendría a mí. Sabía que todavía tenía que caer más bajo antes de que realmente entendiera la lección. Y yo estaba dispuesto a esperar. Actualización 4. Después de nuestra conversación en la cafetería, esperaba no saber de mi hijo por un tiempo. No porque no me importara, sino porque sabía que aún no había tocado fondo. Aún tenía ese orgullo hiriente que le impedía aceptar la realidad en toda su crudeza. Seguía creyendo, en el fondo, que de alguna manera lograría resolverlo sin tener que asumir la plena responsabilidad de sus acciones. Pero la vida tiene una forma implacable de hacer que las lecciones se aprendan a la fuerza. Y mi hijo estaba a punto de recibir la suya. En las semanas siguientes, los informes que llegaban a mí a través de familiares en común eran cada vez más caóticos. La situación económica de mi hijo no solo no mejoró, sino que empeoró a un ritmo alarmante. Sus deudas lo estaban consumiendo, los pagos se acumulaban, los intereses crecían, y lo poco que le quedaba de estabilidad se desmoronaba ante sus ojos. La casa en la que tanto insistió en vivir, esa mansión que supuestamente demostraría su éxito, ahora era una losa pesada sobre sus hombros. El préstamo que había tomado para pagarla se convirtió en un agujero negro que absorbía todo lo que ganaba, dejando poco o nada para cubrir el resto de sus gastos. Intentó reducir su estilo de vida, pero su esposa y su suegra no estaban dispuestas a renunciar a sus comodidades. Para ellas, él era el único que tenía que encontrar la manera de seguir pagando. Lo poco que quedaba de su matrimonio se fue desmoronando junto con su estabilidad financiera. Su esposa, quien alguna vez lo había mirado con admiración y lo había endulzado con promesas de una vida perfecta, ahora apenas le dirigía la palabra si no era para quejarse de que ya no podía comprar lo que quería. Las discusiones entre ellos se volvieron constantes, y con cada pelea, el resentimiento crecía. Pero el golpe definitivo no vino de su esposa. Vino de su suegra. Cuando mi hijo finalmente se atrevió a confrontarla y pedirle que al menos ayudara con algunos gastos, la respuesta que recibió fue devastadora. La mujer que lo había manipulado para gastar cada centavo que tenía, la misma que lo había convencido de tomar préstamos impagables,
simplemente lo desechó. Le dejó claro que nunca tuvo la intención de ayudarlo a largo plazo. Que él solo había sido un medio para un fin, un proveedor conveniente para su hija, pero que si ya no podía cumplir con ese papel, entonces no valía la pena mantenerlo cerca. Fue entonces cuando mi hijo comprendió, con una claridad brutal, lo que realmente había significado su matrimonio. No era amor, ni compañerismo, ni un sueño de familia. Era una transacción. Una inversión en la que él era el único que ponía dinero, y en el momento en que dejó de ser rentable, lo descartaron sin dudarlo. El divorcio llegó rápido y sin ceremonias. Su esposa, incapaz de aceptar una vida con menos lujos, lo dejó sin remordimientos. Pero lo peor de todo fue que ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar por lo poco que le quedaba. Porque en su ingenuidad, en su deseo de complacer a su esposa y a su suegra, había puesto la casa a nombre de su esposa. Así que cuando el momento llegó, no solo perdió a su esposa. Perdió su hogar, sus bienes, y cualquier atisbo de estabilidad que aún le quedara. De la noche a la mañana, mi hijo se encontró en la calle, sin dinero, sin familia y sin nadie a quien recurrir. La gente que antes lo rodeaba, que disfrutaba de su generosidad y de los lujos que les proporcionaba, desapareció como si nunca hubiera existido. La familia de su esposa ni siquiera se molestó en despedirse. Y entonces, finalmente, tocó fondo. Por primera vez en su vida, no tenía a dónde ir. No tenía respaldo, ni opciones fáciles, ni nadie que lo rescatara de sus propias decisiones. Solo entonces, en su momento más bajo, entendió lo que había hecho. Y yo, desde la distancia, esperaba el momento en que tuviera el valor de volver a buscarme. Sabía que llegaría. Porque ahora, no le quedaba otra opción. Sabía que mi hijo terminaría buscándome nuevamente. No porque realmente quisiera recuperar nuestra relación, sino porque ya no tenía otra opción. Había perdido todo. No tenía casa, no tenía dinero, y la gente que alguna vez lo rodeó se había evaporado en cuanto dejó de ser útil. Pero lo más significativo era que por primera vez en su vida, estaba solo. No fue inmediato. No apareció en mi puerta al día siguiente de su desastre. Aún tenía un poco de orgullo, una pizca de esa arrogancia que siempre lo había definido, y seguramente pasó días o semanas intentando encontrar una alternativa antes de rendirse. Pero al final, como era inevitable, recibí un nuevo mensaje de él. Esta vez, no hubo rodeos ni intentos de disfrazar la situación. Solo una frase simple, corta y cargada de una desesperación que ni siquiera se molestó en ocultar. Papá, por favor, necesito ayuda. Me tomó varios minutos decidir qué hacer. No porque dudara de mi respuesta, sino porque quería saborear ese momento. Durante años, mi hijo me había visto como un obstáculo, como alguien que no merecía su respeto porque no le daba lo que quería. Ahora, era él quien venía a mí, sin nada, sin exigencias, sin excusas. Lo dejé esperando. No respondí de inmediato. Lo imaginé mirando su teléfono, esperando una respuesta, sintiendo la misma incertidumbre y frustración que yo sentí cuando él me sacó de su vida sin pensarlo 2 veces. Finalmente, después de casi un día, le respondí con una simple indicación: nos vemos en mi casa mañana a las 10 de la mañana. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí, supe que el hijo que yo conocía había desaparecido. En su lugar, había un hombre derrotado, con la ropa arrugada, el rostro agotado y una expresión que oscilaba entre la vergüenza y el miedo. Entró sin decir una palabra y se quedó de pie en la sala, incómodo, como si no supiera qué hacer. Durante un largo momento, solo lo observé. No había necesidad de que hablara primero. Yo quería que sintiera el peso del silencio, que entendiera que ya no tenía el poder en esta conversación. Finalmente, tomó aire y, con la voz rota, me pidió un lugar donde quedarse. Me pidió ayuda para encontrar un trabajo. Me dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Que ya no tenía a dónde ir. Que necesitaba a su padre. Había esperado este momento. Había imaginado su regreso muchas veces, pero ahora que lo tenía enfrente, ahora que lo veía tan completamente destruido, sentí que aún no había aprendido lo suficiente. No bastaba con que estuviera en la ruina. Necesitaba que entendiera por qué estaba en la ruina. Le dije que podía quedarse en mi casa, pero con condiciones.
No tendría comodidades. Nada de lujos, nada de facilidades. Si quería mi ayuda, tendría que ganársela. Tendría que trabajar, aceptar las reglas de mi casa y, sobre todo, reconocer lo que había hecho. Porque no se trataba solo de su fracaso financiero. No se trataba solo de que lo habían manipulado o traicionado. Se trataba de que él mismo permitió que esto sucediera. Se trataba de que despreció a su propia familia por personas que lo veían como un simple cajero automático. Lo vi sentir lentamente, sin fuerzas para discutir. Ya no tenía el privilegio de la rebeldía. Así que, por primera vez en mucho tiempo, fue él quien tuvo que inclinar la cabeza y aceptar mis condiciones. Sabía que el verdadero castigo no era solo haber perdido todo. El verdadero castigo sería ganárselo de nuevo, pero esta vez bajo mis reglas. Actualización 5. Tener a mi hijo de vuelta en mi casa no significaba que todo estaba perdonado. No lo recibí con los brazos abiertos ni con palabras de consuelo. No lo traté como la víctima de una conspiración malvada. No lo era. Sí, su suegra y su esposa lo habían manipulado, lo habían utilizado y lo habían desechado cuando dejó de serles útil, pero en última instancia, él había sido el arquitecto de su propia ruina. Había elegido ese camino. Había preferido a esas personas antes que a su propia familia. Y si ahora esperaba que lo ayudara, tendría que ganárselo. Desde el primer día, dejé claro que las cosas no serían fáciles. Nada de comodidades, nada de trato especial. Si quería un techo sobre su cabeza, tendría que trabajar para mantenerlo. No le ofrecí su antigua habitación. Lo instalé en un pequeño cuarto que normalmente usaba para almacenar cosas, con un colchón en el suelo y una manta vieja. Sin lujos, sin privilegios. Le conseguí un trabajo en el negocio familiar, pero no en una oficina cómoda ni en una posición administrativa. Lo puse a trabajar en el almacén, cargando cajas, haciendo inventario, limpiando. Durante años, había vivido en un mundo donde todo se le daba sin esfuerzo, donde solo tenía que pedir para recibir. Ahora, tenía que sudar por cada centavo que ganaba. No tardó en darse cuenta de lo que significaba empezar desde cero. Se despertaba temprano, trabajaba todo el día y volvía a casa agotado, solo para encontrarse con que no tenía un hogar lleno de comodidades esperando por él. No tenía sirvientes, ni cenas preparadas, ni ropa limpia esperándolo en su armario. Si quería comer, tenía que cocinar. Si quería ropa limpia, tenía que lavar. Por primera vez en su vida, entendió lo que era vivir sin que nadie lo mantuviera. Los primeros días fueron duros. Vi cómo su frustración crecía, cómo la impotencia se acumulaba en sus hombros. No se quejaba abiertamente, pero su expresión hablaba por sí sola. Sabía que estaba humillado. Y me aseguré de que no olvidara por qué estaba en esa situación. Lo hice escribir un mensaje en redes sociales explicando lo que había sucedido. No con detalles innecesarios, pero con suficiente claridad para que quedara claro que había cometido un error. No le di opción. Si quería mi ayuda, tenía que admitir públicamente cómo había tratado a su propia familia. El mensaje decía algo así como: durante mucho tiempo, tomé decisiones equivocadas y alejé a las personas que realmente se preocupaban por mí. Me equivoqué al poner mi orgullo y mi ambición por encima de mi familia. Hoy, estoy en un proceso de reconstrucción, aprendiendo de mis errores y tratando de ser una mejor persona. Fue su sentencia pública. Y lo sabía. Sabía que la gente que alguna vez lo admiró por su éxito ahora lo vería como alguien que había caído desde lo más alto. Sabía que su exesposa y su suegra leerían ese mensaje y entenderían que ya no tenía nada. Era parte de la lección. Las semanas pasaron y vi el cambio en él. Al principio, fue resentimiento. Seguía culpando a los demás, seguía sintiendo que la vida le había sido injusta. Pero poco a poco, empezó a aceptar la realidad. Empezó a entender que todo lo que le había pasado era consecuencia de sus propias decisiones. Y cuando finalmente dejó de quejarse, cuando dejó de esperar que alguien más arreglara su vida, supe que la lección estaba funcionando. La venganza no era simplemente verlo caer. La venganza era verlo aprender. Verlo trabajar duro por primera vez en su vida. Verlo vivir con lo mínimo, sin que nadie le regalara nada.
Verlo esforzarse para reconstruirse, pero esta vez sin depender de nadie más. Los meses pasaron y, lentamente, comenzó a estabilizarse. Recuperó algo de dignidad, algo de humildad. Ya no hablaba con superioridad, ya no miraba a los demás como si fueran menos que él. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a parecerse a la persona que yo esperaba que fuera. Finalmente, cuando vi que realmente había cambiado, decidí perdonarlo. No de inmediato, no con palabras vacías. Simplemente un día, después de verlo volver del trabajo, cansado pero sin quejarse, le puse una mano en el hombro. No dije nada más. Ese fue el momento en que entendió que había recuperado algo más valioso que el dinero o el estatus. Había recuperado a su padre. Pero esta vez, bajo mis términos. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. Mi hijo, después de meses de trabajo duro, finalmente logró reconstruirse. No fue fácil, y ciertamente no fue rápido. Aprendió lo que significaba ganarse cada centavo, lo que significaba vivir sin depender de nadie más. Aprendió a ser un hombre, no un niño mimado que espera que los demás le resuelvan la vida. Finalmente, cuando estuvo listo, se mudó de mi casa. No a una mansión lujosa ni a un departamento costoso, sino a un pequeño apartamento modesto que pudo pagar con su propio dinero. Era humilde, pero era suyo. Y por primera vez en su vida, supo lo que significaba realmente construir algo con esfuerzo. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, y quizás eso era lo mejor. No podía olvidar cómo me trató, cómo me descartó cuando ya no fui útil para él. Pero al menos, ahora había respeto. Y eso era suficiente. Pero mi hijo no fue el único que tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Su exesposa y su suegra, que durante tanto tiempo habían vivido de su dinero, pronto descubrieron lo que significaba no tener a alguien a quien explotar. Después del divorcio, mi hijo había cortado todo contacto con ellas. Al principio, la suegra no se preocupó. Estaba segura de que encontrarían otro hombre con dinero para seguir manteniendo su estilo de vida. Pero la realidad fue mucho más cruel. Los lujos que habían disfrutado gracias a mi hijo desaparecieron en cuanto su influencia económica se extinguió. La casa que habían conseguido quitándole legalmente a mi hijo se convirtió en una carga inmanejable. Los impuestos, los servicios, los gastos de mantenimiento, todo era demasiado para ellas. Acostumbradas a vivir sin trabajar, sin preocuparse por nada, pronto descubrieron que el dinero no se materializaba mágicamente. Con el tiempo, las deudas comenzaron a acumularse y las apariencias que tanto les importaban se hicieron imposibles de mantener. La gente que antes las rodeaba comenzó a alejarse. Sin fiestas, sin cenas extravagantes, sin viajes lujosos, dejaron de ser interesantes. Finalmente, perdieron la casa. No supe todos los detalles, pero por lo que escuché, terminaron vendiendo todo lo que pudieron para pagar deudas. La suegra, quien alguna vez se jactó de estar en la cima, terminó dependiendo de la caridad de familiares lejanos, aquellos a los que siempre había despreciado. Y su hija, la mujer que había sido la esposa de mi hijo, pasó de buscar otro hombre con dinero a descubrir que no era tan fácil encontrar a alguien que estuviera dispuesto a mantenerla. Mi hijo nunca miró atrás. Nunca preguntó por ellas, nunca se preocupó por lo que les pasó. Y eso, en sí mismo, fue la verdadera venganza. Porque la ironía más grande de todas fue esta. Aquellas que lo utilizaron y lo desecharon cuando dejó de serles útil, terminaron siendo las que lo necesitaban. Pero para cuando se dieron cuenta de eso, ya era demasiado tarde. Y yo, desde la distancia, disfruté mi victoria silenciosa. No porque hubiera hecho algo directamente para destruirlas, sino porque dejé que la vida hiciera su trabajo. Y la vida, como siempre, se encargó de poner a cada quien en su lugar.